Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Mi nombre es Arturo Herrera y estaré con ustedes el día de hoy en esta sesión de escucha activa, que es parte de la familia de habilidades blandas de comunicación profesional efectiva. Bueno, antes de empezar con la sesión oficialmente, formalmente, les quiero decir que estoy muy emocionado porque esta sesión o esta habilidad fue mi primer acercamiento con habilidades blandas hace más de 8 años y cambió mi manera de entender la comunicación como tal. Espero que la disfruten tanto o más que yo. Vamos a empezar. Como siempre, les comento las reglas de la sesión: cámaras encendidas, micrófonos apagados, atención plena y concentración, además de respeto y actitud positiva. Vaya, lo que siempre hemos hecho, y estoy muy orgulloso y muy contento de poder compartir estas sesiones con ustedes. Vamos con nuestra compañera Iris, que ahondará un poquito más acerca de las habilidades blandas, en este caso, de la escucha activa. Hola, mi nombre es Iris. Sean bienvenidos nuevamente a su sesión interactiva de habilidades blandas. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante: escucha activa. La escucha activa es una habilidad fundamental en la comunicación profesional que implica no solo oír las palabras que otra persona está diciendo, sino también comprender el mensaje completo, incluyendo los sentimientos y las intenciones detrás de esas palabras. Este primer bloque de contenido se centrará en definir qué es la escucha activa, identificar sus beneficios y diferenciar claramente entre escuchar y oír, así como entender los principios fundamentales que la sustentan. Definición y beneficios de la escucha activa. La escucha activa puede definirse como el proceso de escuchar con atención e intención, mostrando interés genuino en lo que la otra persona está diciendo. No se trata solo de escuchar las palabras, sino de entender el contexto, captar las emociones y proporcionar respuestas adecuadas que demuestren que se ha comprendido el mensaje. Los beneficios de la escucha activa en el ámbito profesional son numerosos. 1. Mejora la comprensión. Al escuchar activamente, se reducen los malentendidos y se asegura que la información se capte correctamente. 2. Fomenta relaciones más sólidas. Mostrar interés genuino y comprensión fortalece las relaciones interpersonales, tanto con colegas como con clientes. 3. Facilita la resolución de conflictos. La escucha activa permite entender mejor las preocupaciones y perspectivas de todas las partes involucradas, lo que es crucial para la mediación y resolución de conflictos. 4. Promueve la confianza y el respeto. Las personas se sienten valoradas cuando saben que están siendo escuchadas, lo cual aumenta la confianza y el respeto mutuo. Diferencia entre oír y escuchar. Un aspecto crucial de la escucha activa es entender la diferencia entre oír y escuchar. Oír es simplemente la percepción de sonidos. No requiere atención ni comprensión. Es un acto pasivo y automático. Escuchar involucra atención consciente, esfuerzo mental y emocional. Requiere entender el significado de las palabras, interpretar los sentimientos y pensamientos detrás de ellas, y responder de manera apropiada. Principios de la escucha activa. Para ser un oyente activo y efectivo, es importante adherirse a ciertos principios que faciliten la comunicación y el entendimiento mutuo. Estos principios incluyen: 1. Atención completa. Esto significa centrarse completamente en el hablante, evitando distracciones. Es importante mantener contacto visual, asentir con la cabeza y usar señales no verbales para demostrar interés. 2. Empatía. Es fundamental ponerse en el lugar del otro y tratar de entender sus sentimientos y perspectivas. La empatía ayuda a captar el significado emocional detrás de las palabras. 3. Feedback y clarificación.
Involucra responder adecuadamente para demostrar que se ha entendido el mensaje. Esto puede incluir parafrasear lo que se ha dicho, hacer preguntas para aclarar puntos confusos y proporcionar retroalimentación constructiva. 4. Suspender juicios. Es crucial escuchar sin prejuicios ni interrupciones. Suspender el juicio permite comprender verdaderamente el punto de vista del hablante, sin influencias de opiniones preconcebidas. 5. Responder de manera apropiada. Las respuestas deben ser respetuosas y pertinentes. Evitar respuestas automáticas y, en su lugar, ofrecer respuestas pensadas y consideradas. Ejemplo práctico. Para ilustrar la importancia de la escucha activa, consideremos un escenario profesional donde un colega está explicando un problema complejo. Si solo oímos, podríamos perder detalles críticos y malinterpretar la situación. Sin embargo, al escuchar activamente, podemos hacer preguntas clarificadoras, mostrar empatía hacia sus preocupaciones y ofrecer soluciones más efectivas basadas en una comprensión completa del problema. En conclusión, la escucha activa no solo mejora la comunicación profesional, sino que también construye relaciones más fuertes y productivas. Al entender y aplicar los principios de la escucha activa, podemos convertirnos en mejores comunicadores y colaboradores en cualquier entorno profesional. Para cerrar con este bloque, vamos a ver el siguiente video, la escucha activa. ¿En qué consiste? La escucha activa es la habilidad de sentir a la otra persona como parte de nosotros, todo un arte que demanda quitar el piloto automático para dar paso a la apertura y la comprensión de diferentes perspectivas. ¿Qué es la escucha activa? A nivel teórico, la escucha activa se define como una técnica y estrategia de comunicación que engloba todos aquellos comportamientos y actitudes que provocan que el receptor se concentre en la persona que habla y pueda proporcionarle respuestas. De modo que para escuchar activamente a una persona, tiene que estar libre de pensamientos y distracciones que le impidan captar lo que la otra persona le está diciendo. Así, la escucha activa no es solo comprender lo que el otro dice, sino captar lo que no dice y, sobre todo, sostener su estado emocional. El problema radica en que la mayoría de nosotros oímos más que escuchamos. De hecho, según un estudio, la mayoría de las personas son incapaces de escuchar activamente a su interlocutor durante más de 3 minutos seguidos. Increíble, ¿verdad? De forma que si tenemos en cuenta que comunicar no consiste solo en lanzar un mensaje, sino en saber recibirlo y sobre todo comprender lo que la otra persona quiere decirnos, ¿cuántas veces nos estamos realmente comunicando? Pocas, muy pocas. Ahora bien, para conseguirlo no hay mejor remedio que practicar la escucha activa cuando nos relacionamos. Los ruidos mentales que nos impiden escuchar. Si lo piensas, en la mayoría de las ocasiones, mientras nuestro interlocutor está hablando, estamos preparando la respuesta que vamos a darle cuando acabe. En otras, nuestra mente está tan sobrecargada de información y de pensamientos que escuchar es imposible, y más que conversar, lo que hacemos es emitir monólogos defendiendo nuestro punto de vista o perdernos en nuestro mundo. Estas interferencias que dificultan las tareas de escuchar de manera activa normalmente son nuestros pensamientos y se conocen como ruidos mentales. Ellos son los responsables de nuestras distracciones cuando conversamos y quienes a veces nos hacen salir perjudicados. Nuestra mente nos habla a todas horas si la dejamos, por lo que si queremos escuchar necesitamos aprender a silenciarla. Pero ¿cómo? Deteniéndonos, respirando y esperando a que pasen algunos minutos para desacelerarnos. Tenemos que aprender a deshacernos de la basura mental que nos acompaña y volcar todos nuestros sentidos en la persona que tenemos enfrente. Aprender a escuchar desde el corazón. Escuchar no es dar consejos, sino sostener el mensaje y las emociones de nuestro interlocutor, abrazando su existencia de forma sincera y potenciando nuestra capacidad empática. Toda una actitud en la que hay que estar libres de juicios y ocupados en prestar atención. La escucha activa es un reto que requiere técnica y práctica, pero sobre todo sentimientos y disposición para descubrir otros mundos y otros puntos de vista desde la humildad y la contemplación. Porque como afirma el dicho popular, si tenemos 2 orejas y una boca, es para escuchar más y hablar menos. Quizás si lo practicáramos un poco más, muchos de los malentendidos que surgen en nuestro día a día no ocurrirían o se resolverían de forma sencilla. Ya lo decía Winston Churchill, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar.
¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? La escucha activa funciona, bueno, no es que funcione, porque funciona muy bien, pero me refería a, es una habilidad que si no la tenemos desarrollada, la podemos desarrollar, la podemos adquirir y nos va a funcionar de una manera impresionante. Mejora nuestra calidad de vida inmediatamente que la adquirimos, porque estamos hablando de la situación más básica del ser humano, la comunicación, y el poder comprender a nuestro interlocutor nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Vamos a continuar. Ok, vamos a hacer nuestra primera actividad. Vamos a trabajar en equipos de 10 personas y debemos reflexionar sobre alguna experiencia personal relacionada con la escucha activa. A partir de ello, responderemos a las preguntas planteadas. Todo esto debe de estar en este archivo editable. Ahorita se los comparto. Perfecto, aquí tenemos el editable y vámonos a trabajar en equipos. Recuerden, para esta actividad vamos a tener 15 minutos. Buen día, Ferlín.
Muy bien, ya estamos regresando. Faltan aproximadamente 5 o 6 segundos para empezar a reincorporarnos todos y está perfecto. 30 segundos. Perfecto, hemos regresado. Ahora sí, vamos a trabajar y me van a mostrar sus avances en la siguiente parte de nuestra sesión. Como siempre, vamos a tener 2 minutos para escuchar las participaciones. Vamos con el equipo número 1, por favor. ¿Quién es del equipo número 1? Yo. Byron, buen día. Buenos días. Escuchamos. Buenos días, profe, y buenos días, compañeros. Pues nosotros estábamos discutiendo respecto a una experiencia que tuvo una compañera con su amigo que se abrió con ella. Tuvo, ¿cómo se dice esto? Bueno, tuvo la confianza de contarle sus problemas y pues ella lo escuchó y lo trató de ayudar. Y discutíamos sobre el tema también de que muchas veces lo que nos pasa es que nosotros le queremos dar una solución rápida, lo que hablaba Iris en el video. Y ahí es donde fallamos, no escuchamos a la gente plenamente y ni le ponemos atención ni nos hacemos parte de su historia para poder ver una mejor solución. Y realmente es que no, bueno, todos desconocemos de esto de la escucha activa porque todos nos enfocamos más que todo en nuestro diario, ¿verdad? Entonces, platicábamos con otra compañera que también decía que nosotros tratábamos muchas veces de darle soluciones a las cosas con vivencias propias, o sea, experiencias similares, porque uno así es de humano, ¿verdad? Uno viene y empieza la persona a contarle y empieza uno, sí, pero mira, tal cosa y no, pero hace tal otra y no, y, y no termina de escuchar. O sea, es bien importante lo de la escucha activa y espero que esto sea un campo de aprendizaje para todos. ¿Cómo lo podemos mejorar? Estamos viendo ahora de los puntos que tenemos que empezar a trabajar para ir mejorando nuestra escucha activa. Sí, y la escucha activa nos ayuda muchas veces a entender cuando una persona está buscando solamente comunicar o expresar su sentir o está buscando una solución. Y el simple hecho de entender esa parte de distinguir qué es lo que está buscando la persona al compartir una situación con nosotros, nos ayuda a manejar la comunicación de una manera más eficaz y eficiente. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, equipo 1. Vamos con el equipo número 2, por favor. Hola, buenos días. Hubieron muchos temas que abordamos, muchos problemas, pero uno de ellos fue que las dificultades que enfrentaba uno de los compañeros al tener que realizar charlas informativas en el trabajo. Y los compañeros a veces presentaban poco interés.
Y ese es uno de los problemas, ¿no? Entonces lo que él se planteaba para resolverlo era, una de las técnicas era poner como premios para incentivarlos, para que se ponga, o sea, se pongan un poco más de interés, ¿no? Y también resumir la información para no hostigar al oyente también. Esa resuelve la pregunta 1 y 2. Respecto a la número 3, algunas de las barreras eran los sesgos que presentan las personas con las que te comunicas, que son prácticamente como una pared, la actitud de una pared. Escuchan algo y pum, rebota. No representan empatía ni nada. Otro de los problemas sería la comunicación poco efectiva, no usando las palabras correctas, eh, yéndose de un tema a otro de forma muy rápida. Entonces, para resolver eso, podremos aplicar otras formas de comunicación, ¿no? Más breves, como decíamos, hacer resúmenes, eh, comunicarte de forma menos formal, más formal, y también centrar el tema para ir abordando los temas en orden y también de acuerdo a la prioridad. Eso sería Ok, todo. Gracias. muy bien, gracias. Sí, es bien importante priorizar, bueno, categorizar la información, analizarla y ya después priorizar a cuál le vamos a dar una respuesta. Me parece muy bien. Gracias, equipo 2. Vamos con el equipo número 3, por favor. Equipo 3 a la 1. Equipo 3 a las 2. Buenos días, compañeros. Yo soy del equipo 3. Nosotros estuvimos exponiendo varios casos, pero ¿qué es lo que hace en realidad la otra persona para que te sientas así? Es escuchar y mostrar la empatía. ¿Qué técnicas utilizaste? Poniendo atención, contacto visual, ser más empático, lenguaje corporal, ser más paciente y evitar interrupciones. En la pregunta 3 dice, ¿cuáles son algunas barreras que encontraste? Las distracciones, juicios y críticas. No dejamos que la persona termine de hablar y empezamos a querer dar consejos y soluciones a su problema. En la 4 es, ¿qué podrías haber hecho de manera diferente? Pusimos que al practicar la escucha activa podemos demostrar empatía, comprender mejor a los demás y construir relaciones más sólidas, practicar la atención plena y crear una conexión de empatía con la persona para que se comunique con menos resistencia. Muy bien. Esa parte de generar empatía para que la persona se comunique con menos resistencia, yo creo que es una de las partes fundamentales de la escucha activa. El que la persona se sienta, el que nuestro interlocutor se sienta cómodo para poder expresar sus opiniones, sus ideas o su sentir, nos va a ayudar a mejorar el flujo de la comunicación, porque esto se hace recíproco. Si esa persona se siente en confianza, siente que tú le otorgaste la confianza, el tiempo y la atención necesaria, va a ser recíproco, te va a otorgar lo mismo. Y eso mejora muchísimo la calidad de la comunicación. Muchísimas gracias, equipo. Carlos, te escuchamos. Sí, quería agregar también, gracias a mi compañera también que pudo explicar, el detalle también es, o sea, especialmente los que vamos a transmitir, ¿no? O sea, cuán abiertos somos y cuánta facilidad damos para que los demás también puedan escucharnos, ¿no? Porque a veces tenemos también, podemos tener el síndrome del vaso lleno nosotros. Entonces, pensamos que todo lo que decimos, o sea, es ya lo final, ¿no? Y no permitimos de repente que los demás puedan expresar también y aportar, ¿no? Aportar para que podamos nosotros ahí, en realidad, edificarse, ¿no? Edificarse porque siempre los demás también tienen puntos importantes que podrían añadir mejoras también en nosotros mismos, ¿no? Sí, eso es cierto. El tener apertura al diálogo y a las ideas. Gracias, compañero. Vamos con... También soy del equipo. A mí, bueno, en lo principalmente a mí me causa un poquito de duda. La escucha activa con los que tenemos trastorno de déficit de atención es bien difícil y a veces también tratar como de ubicar a la que las otras personas pueden tener también alguna condición es adecuado. Sí, mira,
La ventaja de la escucha activa es que yo también tengo un problema con la atención un poco complicado. Es el hecho de que nosotros tenemos que entender cuando tenemos una condición de ese tipo, es nuestra. Y a menos que se lo hagamos saber a nuestro interlocutor desde el principio, oye, ¿sabes qué? Yo tengo esta situación o tengo una condición de este tipo, pues nuestro interlocutor no debe de cargar con la responsabilidad de adaptarse a nosotros. Siempre nosotros tenemos que cargar con la responsabilidad de adaptarnos a una situación, a menos que la hagamos pública y palpable. La ventaja de la escucha activa es que podemos entrenarnos a tener spam de atención un poquito más amplios. Yo no te digo que un spam de atención que tenga un spam de atención de 1 hora, es imposible. De hecho, gracias a que estas sesiones son interactivas, me permite recargar mi spam de atención en ciertos momentos. O el hecho de compartir con ustedes, de tener este diálogo, de tener esta interacción, me permite poder concentrar mi atención en periodos cortos. Pero cuando entrenamos la escucha activa alargamos nuestro spam de atención, ponemos atención en puntos claves, porque no es memorizar, no estamos memorizando lo que nos dice nuestro interlocutor, es tener la atención hacia la persona que está compartiendo con nosotros en el aspecto personal. En el aspecto laboral es todavía más importante, porque de nuestra comunicación depende que permanezcamos en el espacio. Y se los digo ya fuera de la sesión, fuera del script, fue una de las primeras habilidades que tuve que desarrollar como docente y no sabía qué tanto la necesitaba hasta que conocí el taller de habilidades blandas. Y fue oh, es cierto, porque mi comunicación personal era muy osca, demasiado osca, y parecía pues que no me interesaba lo que me decían las demás personas, pero muchas veces era para mí obvia la respuesta porque yo ya tenía una perspectiva similar o tenía una intención o tenía una respuesta muy clara, pero no consideraba todos los factores que involucraban a mi interlocutor o que mi interlocutor tenía la mitad de la edad que yo. Entonces, esto me permitió a mejorar mucho la calidad de comunicación con las demás personas, de mostrar empatía, de poder mostrar entendimiento, comprensión y saber en qué momento esa persona, como les digo, estaba buscando un consejo o estaba buscando simplemente ser escuchado. A eso va la escucha activa. Y si tenemos déficit de atención o tenemos alguno de estos trastornos del espectro, tenemos que ir entrenándonos poco a poco, porque como les comento, muchas personas no saben que tenemos estas cuestiones y tenemos que, o se los hacemos saber o nos vamos adaptando un poco al entorno. Nosotros tenemos que ser un poquito más tolerantes y entrenar nuestras habilidades. Carlos, te escuchamos. Sí, solamente quería agregar, profesor, ¿no? Me llevó a pensar cuando usted hablaba de ese detalle, en realidad, por ejemplo, es muy importante la escucha activa, por ejemplo, porque inclusive puede jugar la vida, ¿no? En lugares donde hay riesgo, entornos laborales donde hay riesgo, entonces el no ser, o sea, no ser un escuchante activo, o sea, atento y concentrado en las cosas o las instrucciones o procedimientos que se dicen, puede llevar a riesgos en la propia vida de las personas, ¿no? El no estar atentos a esos detalles. Y sucede, en realidad, ¿no? La mayoría de accidentes es porque en realidad no han podido seguir las normas de seguridad o los procedimientos que debieron haber seguido, ¿no? Las mismas indicaciones que se dan al momento. Si no concentramos nuestra atención en los momentos adecuados, podemos omitir un paso o dos y eso puede llevar a accidentes laborales muy fuertes. Yo estaría pensando en construcción, estaría pensando en medicina, en cirugía, en el que se tiene que trabajar en equipo. En una cirugía se tiene que trabajar en equipo. Y si no tienes la atención plena de lo que te está pidiendo el médico, tu compañero o el anestesiólogo, podemos tener un problema todavía mayor. Bueno, vamos con el equipo número 4, si no, nos va a comer el tiempo y una sesión de escucha activa sin medir los tiempos sería un poco contrastante. Equipo 4, por favor. Hola, profe, buen día con todos. Bueno, en nuestro equipo estuvimos hablando sobre situaciones que tenemos a veces en el trabajo y en nuestras casas, con nuestros hijos, nuestras familias. Entonces, lo que pensamos es que muchas veces es la falta de atención lo que las personas tienen cuando no están con la escucha activa.
Pensamos que escuchar con atención es una técnica para poder realizar esto. Y de igual manera tener contacto visual de acuerdo al contexto en el que tengamos, porque si vemos a esa persona cuando hablamos, esa persona se va a sentir atendida y nosotros vamos a comprender lo que está sucediendo. Y de lo posible, si es que fuese el caso, dar una opinión en caso de que a nosotros nos haya pasado algo similar. Mientras tanto, no podríamos hacerlo. Algunas de las barreras puede ser el que solo escuchamos, solo oímos y no escuchamos. Nos ponemos a juzgar sin tener empatía con la otra persona. Otra barrera es que muchas veces las personas que están hablando con nosotros se cierran en su problema y no quieren abrirse para poder escuchar o recibir un consejo. Y de igual manera, cuando tenemos distracciones como la tecnología, hacemos algo diferente al momento que nos sentamos, buscamos un espacio para hablar con esa persona, le damos el tiempo adecuado para escucharla, hacemos preguntas para saber si nosotros estamos entendiendo bien y con eso estamos haciendo una retroalimentación para poder dar una solución y comprender lo que le está sucediendo. Cierto. Mira, eso que comentas de las pausas, de saber dar la retroalimentación, ahí tiene que llegar la escucha activa. Simplemente un asentimiento de cabeza puede ayudarle a la otra persona a darse cuenta que sí le estamos escuchando, que sí le estamos poniendo atención. Ya poner un poquito más de atención en la inflexión de la voz para saber en qué momento te está diciendo algo y cambia su tono para poder contextualizar todavía más las ideas, es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, utilizar las pausas para poder interactuar, yo creo que es de lo más importante de la sesión. José de Jesús, levantaste la mano, te escuchamos. Gracias. Y nada más complementando a mi compañera, somos del mismo equipo. Uh-huh. Les comentaba que, bueno, realmente esta es una habilidad que se debe de desarrollar y no es fácil. No es una habilidad que se desarrolla en una sesión de 2 horas. Realmente es una habilidad que lleva mucho, mucho tiempo el aprenderla y ejecutarla. Y aprender muy bien lo que es oír y lo que es escuchar. Y no solamente se lleva un tema de vida personal, sino también lo tenemos que llevar 100% a un tema de vida profesional, que es donde realmente explotamos, desafortunadamente en el tema profesional es donde realmente explotamos esta habilidad. Sí, bueno, ya de manera propia, te diré que la utilizo más en mi vida personal que laboral, la escucha activa, porque laboralmente entiendo mis funciones y entiendo mis responsabilidades, entonces sé lo que tengo que hacer, pero en la vida personal, mi interacción de pareja, mi interacción con mis padres, es donde realmente la he aplicado porque me permite entenderlos y me permite comunicarme con ellos de una mejor manera sin la necesidad de los roles. Por ejemplo, en el trabajo, sé que le tengo que poner atención a mi jefe sí o sí. Sé que le tengo que poner atención a mis compañeros cuando hay una junta sí o sí. Y tengo mis estrategias, grabo las reuniones, hago notas en las mismas. ¿Se fue el audio? Sí, creo que se le cortó. Sí, ¿no? O se le cayó el internet. Se colgó el sistema. Parece que sí. Bueno, chicos, buenos días con todos. ¿Hola? Ya se oye, profe. Ya. Fue un pequeño problema de bajón de luz. Ahora sí. ¿Sí me escuchan todo bien, todo igual? Sí. Ok, Uy, perfecto. sí. Entonces, les estaba comentando, en el ámbito personal es lo que más me ha funcionado. Por mi propia personalidad, antes de conocer esta habilidad, era muy de, ajá, sí. O simplemente me decían algo, me decían las cosas y yo nada más me les quedaba viendo así como, no sé, como cualquier mascota o gatito, perrito. Ok, entendí. Y me iba y hacía lo que me pedían. No es que no les hiciera caso, no es que no entendiera lo que me decían, pero mi comunicación
la manera en la que yo llevaba la comunicación era adusta, era agresiva para ellos, porque simplemente escuchaba, afirmaba y ejecutaba, o decía, no, no se puede, se acabó. Ya con la escucha activa, con las pausas, con los movimientos de cabeza, con gesticulaciones, con el decir sí, no, ok, está bien, te entiendo, hacer preguntas para reforzar los puntos fuertes que me quiere dar a entender la otra persona, pues mejoró mucho, muchísimo mi relación interpersonal en el entorno personal y familiar. Tengo dos manos levantadas. Blanca, escuchamos a Blanca y de ahí nos vamos con Victoria. Hola, buenos días. Solo para complementar un poquito que decíamos que un ejemplo claro de la escucha activa, pues es la psicoterapia. Depende mucho de escuchar. Hay ocasiones que si uno escucha, pues atentamente y activamente empiezas a entender también sobre la charla que te están dando esas emociones, lo que él siente. Ahora sí que entiendes lo que te dice, pero también lo que no te dice. Y de ahí tú evalúas si realmente, pues requiere esa persona un consejo o incluso no lo requiere. Solo quería ser escuchado. Completamente de acuerdo contigo. Sí, excelente analogía. Excelente analogía. Muchas gracias, Blanca. Vamos con Victoria. Oh, profesor, buenos días y buenos días a todos. Soy del equipo 4. Considero que esto de saber escuchar es un arte. Los que estudiamos psicología nos vamos a encontrar con esto todo el tiempo. Y yo consideraba que cuando yo hablaba con alguien era fácil, y ahora que estoy dentro de esta licenciatura, la verdad es que me he dado cuenta que tengo muchísimo de trabajo para poder desarrollarlo, y eso me asusta porque sí, de verdad me doy cuenta que es un arte escuchar, porque todo el tiempo estamos comunicando. Entonces si los psicólogos no sabemos hacerlo, pues yo creo que el paciente se va a sentir como, pues no con mucha confianza. Es una opinión, profesor. Exacto. Y mira, Gracias. quizás, completamente de acuerdo contigo. Quizás sí escuchamos desde el principio, quizás sí les ponemos atención, pero tenemos que demostrarle a las personas que les estamos poniendo atención. Ahí es donde entra la magia de esta habilidad. Sí te escuchamos porque todo el mundo tiene, bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Pero habemos personas que te escuchamos, que te entendemos, que comprendemos el mensaje que nos quieres dar. Sin embargo, no sabemos demostrarle a la persona que te estamos escuchando. Y ahí es donde viene el desarrollo de esta habilidad, el motivo de esta sesión. Demostrarle a las personas que las estamos escuchando y comprendiendo. Así Muchas es, gracias. profesor. Gracias. A Gracias. ti, Victoria. Vamos a pasar con el equipo número 5, por favor. Sí, maestro, soy yo. En el Ok. equipo 5 pusimos dos ejemplos, uno laboral y uno interpersonal. Ajá. Se hizo una lluvia de ideas y ahí van las respuestas a las que llegamos. Hizo la otra persona para que se sintiera así. El compañero platicó su caso y puso un bonito detalle, que alguien se preocupara por ti, y la escucha es de una de ellas, que realmente te ponga atención y se interese porque captó tu semblante de preocupación. Y los detalles que hay que cuidar en la comunicación es que si levantan la voz, utilizan un tono agresivo durante la conversación, interrumpen repentinamente mientras hablabas, hizo un comentario despectivo tuyo sobre tus compañeros o sobre las personas, eso es negativo, hay que cuidarlo. Después viene qué técnicas utilizaste: la escucha activa, contacto visual, plática personalizada y privada para saber el sentir de las personas, más que nada la seriedad, el interés con las que te acercas, parafrasear, preguntas abiertas y el interés por ti y de los demás. En la tercera pregunta, ¿cuáles son algunas barreras? La actitud de las personas, la interferencia o confusión en la comunicación, falta de empatía o confianza y sobre todo las distracciones ambientales, lo negativo, los distractores, pensar en respuestas vagas, ansiedad y el estrés. Hay que cuidarnos de ese detalle. En la que podrías haber hecho de manera diferente
es buscar un momento adecuado, un lugar adecuado como ellos lo buscaron para solucionar los detalles en la escucha activa, más preguntas abiertas para explorar los sentimientos, haber expresado mis propios sentimientos de manera más clara y asertiva en lugar de reaccionar emocionalmente. De esa forma, los compañeros y un servidor atacamos las dos problemáticas que plantearon en el equipo. Eso es todo, maestro. Muy bien, Jorge, felicidades. Me gustó la manera en la que elaboraron las listas, dieron los puntos a tocar perfectamente bien delimitados. Me gustó mucho. Felicidades, equipo número 5. Felicidades, Jorge. Tengo la mano levantada de Blanca y de ahí vamos con Guadalupe. Perdón, profesor, la había dejado levantada de la participación anterior. Discúlpeme. Ok, no hay problema. No pasa nada, Guadalupe. Blanca. Guadalupe, ¿te escuchamos? Profesor, buenos días. También soy del equipo 5. Como habrá notado, un equipo muy, muy activo, interactuó bastante. Y es así, como usted lo dice, la escucha activa para mí es un poco difícil, porque hay personas que conversan y se extienden y nunca terminan tampoco de hablar, ¿no? Entonces, ahí como que a mí también como que me choca un poco, ¿no? Pero como usted lo dice, hay que, puntos claves, ¿cuál es el problema? Como tal vez si deseas un consejo, porque yo siempre digo, deseas que te dé un consejo, y si no lo dejamos ahí, ¿no? Y como dice mi amiga, la psicóloga, ¿no? Hay una compañera, y yo, también mi equipo, una chica que estudia psicología, una que sí tiene esa capacidad, ella en el equipo que dijo que tiene esa capacidad de saber escuchar al oyente, ¿no? Y la otra amiga, pues, por ejemplo, que tiene que dar más soluciones. Bueno, pues chicas, me solidarizo con ustedes y ahí vamos. Gracias, profe, de mi aporte. Todo bien, excelente. Gracias. Qué bueno que te está gustando la sesión. Y sí, a veces es muy difícil entender mensajes demasiado largos. Wow, personalmente me cuesta mucho entender mensajes demasiado largos. Y eso me hace a mí buen lector, porque puedo leer a mi ritmo, a mi pausa, en cuanto siento que no estoy adquiriendo o que no estoy entendiendo ya el texto, pues lo dejo de leer y ya. Pero en una conversación es tiempo real. Y lo más que he podido hacer o que he tenido que hacer ya conociendo a mi interlocutor es ¿te parece si primero vamos al grano y ya después me cuentas las historias secundarias? Pero ya cuando le tengo confianza, cuando son amigos y... Porque de repente tengo un amigo que me empieza a contar, oye, fíjate que hoy conocí a una chica muy bonita. Y yo, qué bien, cuéntame. Y acaba contándome del perrito que tuvo hace 300 años. Y yo así de, no entiendo qué tiene que ver un perro con tu novia nueva, pero bueno, cosas así. Vamos con el equipo número 6, por favor. Buenas. Yo representaría al equipo 6 y siento que más que, bueno, aparte de representar, siento que practicamos mucho la escucha activa por tiempos así de levantar la mano y así. Y bueno, ¿qué hizo la otra persona para que te sintieras así? El diálogo con escucha y asertividad. Yo estoy hablando más desde una perspectiva psicológica, ya que soy de la carrera de psicología. Yo estuve en una reunión de la terapia de aceptación y compromiso y como terapia grupal en la que nos forman en equipos, al igual que aquí, a pesar de que la persona me haya dado feedback o espejeado, el hecho de que la persona haya confiado en mi propia sabiduría y no me haya hecho de menos como persona. ¿Qué técnicas utilizaste y cómo respondió otra persona? La escucha activa desde la perspectiva de la psicología y la técnica del espejo en el sentido de ir notando lo que vemos en el otro mientras nos cuenta su experiencia o emociones. ¿Cuáles son algunas barreras? La falta de práctica o psicoeducación en las personas, no preguntarle a la persona qué necesita, si necesita convivir, estar a solas, confort, acompañamiento, apoyo. También que muchos hablan solo para responder, ¿no? En lugar de escuchar los sesgos de las personas o la resistencia o miedo a lo desconocido, la comunicación poco asertiva o interrumpir demasiado, distraerse o no poner atención. ¿Qué podrías haber hecho de manera diferente? Respetar mis propios límites. Si estoy sobrecargado, respirar un momento para poder poner más atención a la persona y practicar más. Pedirle un momento a la persona para escucharla cuando tenemos miles de cosas en la cabeza. A veces olvidamos preguntar qué necesita o buscamos solucionar el problema en lugar de escuchar primero. Y yo sé que, por ejemplo, en ámbitos laborales hay veces que cuando el equipo como que no se pone de acuerdo por ningún lado, hay alguien que tiene que como que sobreponerse, ¿no? Y hacer la chamba, por así decirlo. Y ya sé que si llega a pasar eso,
pero como yo lo puse desde el lado de la perspectiva de la psicología, porque siento que es un poco más funcional en la vida diaria, ¿no? O sea, como más continuo de usarlo. Y bueno, no sé si algún compañero me quiera complementar. Ah, sí, Cuando diga. comentaste esa última parte del trabajo, más que en el caso laboral o lo que ha funcionado en una experiencia es, nadie lo va a hacer, lo empiezo a hacer yo. Lo empiezo a hacer yo y generalmente mi equipo de trabajo me sigue. Si soy el primero que va a levantar, que se tiene que levantar una mesa o se tiene que crear un proyecto, empiezo a desarrollar el proyecto, envío las invitaciones y a los 5 minutos ya estoy viendo que, no sé, fulanito está escribiendo en el archivo también. Como Sutanito liderar, ¿no? Como liderar, pues. Sí, sí. Escuchamos a Pedro y continuamos. Sí, profesor, de lo mismo que comenta la compañera Edna, que es yo soy del grupo 6, efectivamente, también depende de, de Pedro, ¿te escuchamos? Creo que no te escucho, se cortó la Fue su llamada. audio, sí fue su audio. Perdón, se me... Sí. Perdón. No te preocupes. Sí, se apagó mi micrófono. Sí, como decía la compañera, efectivamente, la escucha activa va a estar también dependiendo de nuestras necesidades. No es lo mismo interactuar con una amistad que en el campo laboral. Hablando de que ella que es psicóloga, sí, tendría que tener una mejor atención para poder resolver el problema o los problemas que le está presentando su cliente, que es diferente a cuando es una charla cotidiana, que sí pudiéramos afectar la intercomunicación para un mejor resultado, ¿no? Y poder otorgar, pues, ¿cómo se llama? Pues un consejo o más bien un consejo, una respuesta adecuada a lo que se nos está preguntando. Ok. Sí, Gracias. de acuerdo contigo. Muchas gracias. Ok, vamos a la siguiente actividad. Vamos a escuchar, video no disponible. Vamos a cargarlo otra vez. Y Técnicas de escucha activa. La escucha activa ayuda a construir relaciones más sólidas, resolver conflictos de manera efectiva y mejorar la colaboración en el entorno laboral. 1. Parafrasear. Parafrasear consiste en repetir lo que ha dicho el interlocutor con tus propias palabras, para confirmar que has entendido correctamente el mensaje. Esto no solo demuestra que estás prestando atención, sino que también te da la oportunidad de corregir cualquier malentendido en el momento. Por ejemplo, si un colega dice, "Estoy preocupado por el plazo del proyecto", puedes parafrasear diciendo, "Parece que estás preocupado por no cumplir con el plazo del proyecto, ¿es así?" 2. Validar emociones. La validación emocional implica reconocer y aceptar las emociones del interlocutor sin juzgar. Esto ayuda a la otra persona a sentirse comprendida y respetada, lo que facilita una comunicación más abierta y honesta. Por ejemplo, si alguien expresa frustración, puedes responder, "Entiendo que te sientes frustrado por esta situación. Debe ser realmente difícil." 3. Usar señales, no verbales.
Las señales no verbales, como el contacto visual, los gestos con la cabeza y la postura corporal, son esenciales para mostrar que estás realmente comprometido en la conversación. Mantener un contacto visual apropiado y asentir ocasionalmente con la cabeza puede indicar que estás siguiendo la conversación y entendiendo lo que se dice. También es importante tener una postura abierta y relajada, evitando cruzar los brazos o parecer distraído. 4. Hacer preguntas clarificadoras. Hacer preguntas clarificadoras ayuda a profundizar en el tema y a asegurarte de que tienes una comprensión completa del mensaje del interlocutor. Preguntas como, ¿puedes darme un ejemplo de lo que mencionaste? O, ¿qué quisiste decir exactamente con eso? Pueden proporcionar más contexto y detalles, facilitando una mejor comprensión. 5. Resumir. Implica recapitular los puntos principales de la conversación para confirmar que ambos están en la misma página. Al final de una discusión, puedes decir algo como, para asegurarme de que entendí correctamente, mencionaste que los desafíos principales son A, B y C. ¿Es correcto? Esto no solo reafirma tu comprensión, sino que también proporciona una oportunidad para que el interlocutor añada o corrija cualquier punto. 6. Mostrar empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender sus perspectivas y sentimientos. Mostrar empatía durante la escucha activa puede fortalecer la relación interpersonal y crear un ambiente de confianza. Expresiones como puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti o entiendo lo que estás pasando son ejemplos de cómo se puede mostrar empatía en la conversación. 7. Evitar interrupciones. Permitir que la otra persona hable sin interrupciones es crucial para la escucha activa. Interrumpir no solo puede ser percibido como una falta de respeto, sino que también puede hacer que el interlocutor se sienta menos valorado y escuchado. Si necesitas intervenir, espera a que la persona haya terminado de hablar antes de responder o hacer preguntas. 8. Eliminar distracciones. Para escuchar activamente, es fundamental eliminar cualquier distracción que pueda interferir con la conversación. Esto incluye poner el teléfono en modo silencioso, cerrar la computadora o evitar mirar constantemente el reloj. Crear un entorno propicio para la comunicación demuestra tu compromiso y respeto hacia la otra persona. Implementar estas técnicas de escucha activa en tu vida profesional no solo mejorará tus habilidades de comunicación, sino que también fortalecerá tus relaciones laborales, aumentará la colaboración y contribuirá a un ambiente de trabajo más positivo y productivo. Practicar la escucha activa requiere esfuerzo y conciencia, pero los beneficios a largo plazo para tus interacciones profesionales valen la pena. Para cerrar con este bloque, vamos a ver el siguiente video. Escuchar nos transforma por Luz Sureda. Quiero compartirles algo que a mí me ha transformado, que tiene que ver con escuchar. Cuando yo era chica me enseñaron un modelo de comunicación, que era donde había un receptor, un emisor, alguien que hablaba, y un oyente, un receptor que escuchaba. Y había sonidos, había un mensaje y podía haber ruidos en la comunicación. Eso era todo. Implícitamente estaba esta idea de si yo hablo indefectiblemente, el otro me escucha. Simplemente me tengo que enfocar en hablar claro. Bueno, comencé a crecer y me di cuenta que me encontraba con algunos problemas de comunicación. Yo te dije, no, vos no me dijiste eso. No, bueno, lo que yo te quise decir, a mí sola me pasa, ¿no? Sí. Y entonces no me alcanzaba. Es más, me encontré con la siguiente declaración. Vos no me escuchás. O no me estás escuchando. Y me encontré yo diciendo, fulano no me escucha. Y ese fulano, pongámosle nombre. Mi pareja no me escucha,
mis hijos no me escuchan, mis padres, mi socia, mi compañero de trabajo, mi jefe. ¿Qué decimos cuando decimos que no nos escuchan? Bueno, lo primero que sabemos frente a esta declaración es que hay una relación empobrecida. Se ha perdido ahí un vínculo cuando falta la escucha. Pero implícitamente tenemos algo más profundo, que es, tengo la sensación de que al otro no le importo. Porque en el escuchar va la dignidad de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Porque hablamos para ser escuchados. Y nuestra escucha traza nuestra capacidad de aprendizaje, traza nuestros vínculos, los construye o no. ¿Qué tenía entonces que aprender respecto a la escucha? Bueno, lo primero es que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Hay una brecha de asignación de sentido entre lo que yo digo y lo que ustedes están escuchando. Humberto Maturana, un biólogo y filósofo chileno, decía: soy absolutamente responsable de lo que digo y maravillosamente irresponsable de lo que tú escuchas. Y aquí la brecha. En esta brecha de asignación de sentido, lo que tenemos, hay varios elementos. Voy a traer uno, el sentido de las palabras. Tenemos un sentido compartido, por eso podemos hablar, conversar, y un sentido profundo de las palabras. Es en este sentido profundo donde a veces perdemos la comprensión con el otro. Compartiendo esto con los alumnos de logística de primer año, les hice esta pregunta. Para ustedes, primer año en la universidad, estudiar para un examen, ¿es lo mismo? ¿Significa lo mismo que el año pasado? Esa misma declaración. Y en común acuerdo me dijeron no. Y uno de ellos se atrevió a decir: para mí, Luz, es mucho más estresante cuando hago esta declaración o cuando la escucho. Tengo que estudiar para un examen. Detengámonos un momento ahí. Una misma persona, un año después, las mismas palabras, tienen un sentido bien diferente. Pensemos ahora en cada uno de nosotros. ¿Cómo se construye este sentido? Bueno, por nuestra historia personal, nuestra experiencia, nuestro bagaje. Las palabras van tomando forma. Y el tema es que van tomando una forma diferente. Y a veces nos quedamos en lo superficial. Y quizás algunos de ustedes estén pensando: está todo bien, está bueno, pero qué embole. Porque escuchar el sentido que tiene para el otro, lo que me está diciendo, Luz, ¿cuánta energía necesito dedicarle a esto? Bueno, implícitamente, cuando yo escucho al otro, lo escucho desde el valor que le estoy dando. Y esa es la propuesta. Veamos 2 o 3 elementos para achicar esa brecha. El primero, verificar la escucha. A ver, hay una brecha. Ahora ya saben que hay una brecha de asignación de sentido, que nunca, nunca, nunca el sentido que el orador le da a lo que dice es el sentido que el oyente le da a lo que escucha. Nunca. ¿Qué van a hacer con esa brecha? Bueno, verifiquen la escucha. ¿Cómo verificamos? Como oyente, necesito dudar de mi capacidad de escuchar. Porque como entiendo las palabras, creo que escucho. Y ahí está la trampa. Necesito sospechar de mi escucha y detenerme y decir: para. Quiero chequear con vos lo que estoy escuchando. No lo que vos me decís, lo que yo estoy escuchando. Y necesito decirle al emisor, al que me está hablando, lo que yo escuché con mis palabras. ¿Por qué con mis palabras?
Porque si yo le repito lo que me dijo, no le voy a estar brindando mi interpretación. Una grabadora repite y sin embargo no escucha. Entonces, cuando de pronto alguien nos dice, no me estás escuchando, sí, mira, vos me estás diciendo bla, 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 y repetimos las palabras, en realidad el otro nos está diciendo otra cosa. Está diciendo, no estás escuchando el sentido de lo que yo te estoy diciendo. Y estamos eligiendo implícitamente, cuando elegimos no escuchar, estamos eligiendo que nuestro vínculo se empobrezca. Como orador, también necesito chequear la escucha. También necesito preguntarle al otro qué escuchaste de lo que yo te dije. Necesito indagar, preguntar. Y no es lo mismo preguntar para dirigir la conversación que preguntar para conocer en profundidad. Cuando yo dirijo la conversación desde la pregunta, yo digo, a ver, contame de esto quiero saber. Y hay veces que cuando las personas nos indagan y quieren conocer determinada parte de la historia que estamos contando, dentro nuestro decimos, sí, no le cuento nada. Indagar para escuchar en profundidades, contame más. Es una pregunta abierta, no es dirigida. Recuerdo haber estado en una clase de cuarto año también de la carrera de logística de la universidad, en un taller que hacemos de liderazgo, y les propuse esto mismo. Les dije, vayan a su casa y prueben escuchar. Uno de ellos tomó el desafío, al día siguiente teníamos otra clase, y les dije, ¿cómo les fue? Y me dijo, Luz, yo estoy sorprendido. Llegué a mi casa, como lo hago siempre, cuarto año, ya terminando la facultad. Me senté, estaba mi mamá, mi hermana, y hablaban. Y yo escuchaba. Y en un momento sospecharon que yo estaba callado, en silencio. Dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Estoy escuchando. No, pero está raro. Y entonces comencé a contarles tu clase y empezamos a hablar de la carrera y les empecé a contar de las otras materias. Se me pone la piel de gallina. Y me dice, es la primera vez en 4 años que se detiene mi familia a escucharme lo que estoy estudiando. Lo que puede hacer el detenernos a escuchar a los otros es justamente eso, transformar nuestros vínculos. Después de un par de semanas me escribe un mail, este mismo alumno, y me dice, Luz, la historia sigue. El otro día se acerca mi mamá y me dice, mira, quiero pedirte algo. Primero, quiero pedirte que me escuches como ese día que vine. Creo que el profesor se está teniendo muchas fallas de internet. Muy interesante, ¿no? Así está bueno. De verdad, muy interesante el video. Espero que pueda pasar el link del video después. Aquí estaba poniendo en práctica toda mi escucha activa aquí y lo cortaron. Nos cortaron la inspiración. Muy bueno. Es que todos hablamos, pero no sabemos oír a veces, de verdad que sí. Es muy difícil. No tengo esa tolerancia a veces. Nos cortaron la inspiración, compañeros. Sí. Me gustaría. Yo escucho personas que hablan y hablan, me duele hasta la cabeza, y ya, le digo, bueno, ¿y qué concluiste? ¿Y qué fue? Y ahí hago un resumen y chao, pero en verdad que tiene mucha razón, hay que ser muy buen oyente, y a ver, hablamos, a ver qué entendió la otra pregunta. Es como cuando le dijimos al niño, al hijo, anda, cómprate un aceite, a meter camino, regresa, mamá, ¿y qué me dijiste? Un momentito, ven, ¿qué te mandé a comprar? Un aceite, anda por camino, repite, aceite, lo mismo, ¿no? Les voy a comentar algo que a mí estoy escuchando el comentario, no sé si ustedes tienen el mismo problema, el audio es muy bajito.
Ya volvió el profesor. Estaba escuchando, estaba viendo el video y de repente me preguntan, oye, ¿qué pasó? Y cuando me di cuenta me sacó de la sesión porque estaba viendo la transmisión del video, no estaba viendo esto. Bueno, voy a retomarles el video porque sí es bien importante que escuchemos esta parte. Sí, igual me pasó a mí, no sé qué sucedió. Yo me quedé con el video, pero salí de la sesión. Un lapsus tecnológico. Un poco incómodo, pero bueno. Ok. Vamos a continuar con la ponente. Traza nuestra capacidad de aprendizaje, traza nuestros vínculos, los construye o no. ¿Qué tenía entonces respecto a la escucha? Bueno, lo primero es que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Hay una brecha de asignación de sentido entre lo que yo digo y lo que ustedes están escuchando. Humberto Maturana, un biólogo y filósofo chileno, decía: soy absolutamente responsable de lo que digo y maravillosamente irresponsable de lo que tú escuchas. Y aquí la brecha. En esta brecha de asignación de sentido, lo que tenemos, hay varios elementos. Voy a traer uno, el sentido de las palabras. Tenemos un sentido compartido, por eso podemos hablar, conversar, y un sentido profundo de las palabras. Es en este sentido profundo donde a veces perdemos la comprensión con el otro. Compartiendo esto con los alumnos de logística de primer año, les hice esta pregunta. Para ustedes, primer año en la universidad, estudiar para un examen, ¿es lo mismo? ¿Significa lo mismo que el año pasado? Esa misma declaración. Y en común acuerdo me dijeron no. Y uno de ellos se atrevió a decir: para mí, Luz, es mucho más estresante cuando hago esta declaración o cuando la escucho. Tengo que estudiar para un examen. Detengámonos un momento ahí. Una misma persona, un año después, las mismas palabras, tienen un sentido bien diferente. Pensemos ahora en cada uno de nosotros. ¿Cómo se construye este sentido? Bueno, por nuestra historia personal, nuestra experiencia, nuestro bagaje. Las palabras van tomando forma. Y el tema es que van tomando una forma diferente. Y a veces nos quedamos en lo superficial. Y quizás algunos de ustedes estén pensando: está todo bien, está bueno, pero qué embole. Porque escuchar el sentido que tiene para el otro lo que me está diciendo. Luz, ¿cuánta energía necesito dedicarle a esto? Bueno, implícitamente, cuando yo escucho al otro, lo escucho desde el valor que le estoy dando. Y esa es la propuesta. Veamos 2 o 3 elementos para achicar esa brecha. El primero, verificar la escucha. A ver, hay una brecha. Ahora ya saben que hay una brecha de asignación de sentido, que nunca, nunca, nunca el sentido que el orador le da a lo que dice es el sentido que el oyente le da a lo que escucha. Nunca. ¿Qué van a hacer con esa brecha? Bueno, verifiquen la escucha. ¿Cómo verificamos? Como oyente, necesito dudar de mi capacidad de escuchar. Porque como entiendo las palabras, creo que escucho. Y ahí está la trampa. Necesito sospechar de mi escucha y detenerme y decir: para. Quiero chequear con vos lo que estoy escuchando. No lo que vos me decís, lo que yo estoy escuchando. Y necesito decirle al emisor, al que me está hablando, lo que yo escuché con mis palabras. ¿Por qué con mis palabras? Porque si yo le repito lo que me dijo, no le voy a estar brindando mi interpretación.
Una grabadora repite y sin embargo no escucha. Entonces, cuando de pronto alguien nos dice, no me estás escuchando, sí, mira, vos me estás diciendo bla, 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 y repetimos las palabras, en realidad el otro nos está diciendo otra cosa. Está diciendo, no estás escuchando el sentido de lo que yo te estoy diciendo. Y estamos eligiendo implícitamente, cuando elegimos no escuchar, estamos eligiendo que nuestro vínculo se empobrezca. Como orador, también necesito chequear la escucha. También necesito preguntarle al otro qué escuchaste de lo que yo te dije. Necesito indagar, preguntar. Y no es lo mismo preguntar para dirigir la conversación que preguntar para conocer en profundidad. Cuando yo dirijo la conversación desde la pregunta, yo digo, a ver, contame de esto quiero saber. Y hay veces que cuando las personas nos indagan y quieren conocer determinada parte de la historia que estamos contando, dentro nuestro decimos, sí, no le cuento nada. Indagar para escuchar en profundidades, contame más. Es una pregunta abierta, no es dirigida. Recuerdo haber estado en una clase de cuarto año, también de la carrera de logística de la universidad, en un taller que hacemos de liderazgo, y les propuse esto mismo. Les dije, vayan a su casa y prueben escuchar. Uno de ellos tomó el desafío, al día siguiente teníamos otra clase, y les dije, ¿cómo les fue? Y me dijo, Luz, yo estoy sorprendido. Llegué a mi casa, como lo hago siempre, cuarto año, ya terminando la facultad, me senté, estaba mi mamá, mi hermana, y hablaban, y yo escuchaba. Y en un momento sospecharon que yo estaba callado, en silencio. Dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Estoy escuchando. No, pero está raro. Y entonces comencé a contarles tu clase, y empezamos a hablar de la carrera, y les empecé a contar de las otras materias. Se me pone la piel de gallina. Y me dice, es la primera vez en 4 años que se detiene mi familia a escucharme lo que estoy estudiando. Lo que puede hacer el detenernos a escuchar a los otros es justamente eso, transformar nuestros vínculos. Después de un par de semanas me escribe un mail, este mismo alumno, y me dice, Luz, la historia sigue. El otro día se acerca mi mamá y me dice, mira, quiero pedirte algo. Primero, quiero pedirte que me escuches como ese día que viniste de la facultad. Porque necesito pedirte algo. Necesito pedirte que te hagas cargo del negocio porque tengo unos estudios de salud que hacerme. Y me dice, Luz, me sigue sorprendiendo lo que nos abre la posibilidad de escuchar. Y me emociona pensar que hay un modelo diferente para escuchar al otro. Porque cada vez que nos detenemos a escucharnos, estamos validando a la persona que tenemos enfrente. Y esa es la invitación. Quiero que te lleves, que tomes tu cuchara, tu lapicera, y te propongas a escuchar hoy mismo, mañana, a una persona, que le dediques el tiempo, que apagues tu teléfono. Porque cada vez que yo no escucho, el otro tiene la sensación de que no le importo. Gracias. Listo. Me gustan estos ponentes, sobre todo ella que está hablando de comunicación y de escucha activa, el manejo de la voz, el manejo de los tiempos, el manejo de las pausas en el discurso estuvo muy interesante para analizarlo. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio. Oh, esta cosa. Perfecto. Voy a copiar el vínculo. Se los voy a compartir. Listo.
Ya tenemos el vínculo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a trabajar en equipos, aproximadamente 10 personas, un poquito más. Aquí vamos a tomar esta dinámica. 2 miembros vamos a asumir los roles de oyente y de hablante. Mientras estas 2 personas participan, llevaremos a cabo el ejercicio de roleplay. Los demás integrantes del equipo realizarán observaciones sobre la actividad y responderán las preguntas que se encuentran en el editable. Entonces, vamos a tener dentro del equipo, digamos que 2 equipos. Los que van a ser el que escucha y el que habla, y los demás vamos a observar, escuchar y tomar notas. ¿Está bien? Esa es nuestra actividad. Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a dividirnos. Vamos a hacer 8 salas. Pregunta, Enia, te profesor, escuchamos. con hablante y oyente, perdón, ¿se refiere a que el oyente va a retroalimentar o simplemente lo va a escuchar? Va a ejecutar las acciones de la escucha activa, a sentir, responder frases específicas, mostrar empatía, eso. No va a ser un oyente completamente pasivo. Ah, ok, entonces sí vamos a meter la cuchara, pues. Sí, pero muy poco. Recuerden que sí, muy poquito, porque vamos a escuchar a la otra persona. No vamos a tener un diálogo, simplemente vamos a hacer un escuchante activo en el que vamos a comprender, vamos a dar un poco de apoyo, vamos a sentir, vamos a parafrasear. El chiste es que la otra persona se sienta apoyada. ¿Listos? Ok. Ok, bueno. Con eso listo, vamos a empezar. Profe, ¿puede volver a pasar el link, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Dame un segundo. Aquí está. Gracias. Por nada.
Muy bien, hemos regresado y estamos prácticamente todos en lo que estamos aquí. 80. Perfecto. Ya estamos. Todos vamos a empezar. Equipo número 1, por favor. Equipo número... Bueno, del equipo 1, yo tuve el rol de escucha y nada más que no pude fijarme el nombre de mi compañero, pero qué interesante su trayectoria como mesero nos estaba compartiendo y todas las vertientes o posibilidades que él ha mirado en su trayectoria de 20 años, más de 20 años, que está estudiando, tomando un curso para leer más rápido en este momento y todo siguiendo. Rodolfo, muchas gracias, Rodolfo. Súper interesantísimo. Me gusta mucho este tipo de ejercicios porque creo que son minutitos de muchísimo valor, de mucho alcance en el que podemos, no sé, aprender, nutrirnos de la experiencia del otro, de su perspectiva, de su lucha, su entrega, ¿no? Creo que todas las personas de alguna manera tenemos algo así que compartir a los demás. Y cuando escuchamos activamente y ponemos atención en esos pequeños detalles y también el otro se abre a compartir como lo hizo Rodolfo, se extrae algo muy positivo. O sea, pequeños minutitos de gran valor. Ok, perfecto. Muchas gracias por participar, equipo número 1. Vamos con el equipo número 2, por favor. Adelante. Adelante, Bien, Breton. ¿qué tal, profesor? Muy buen día. En el equipo 2, ¿qué técnicas de escucha activa encontraron más efectivas? Pues el oyente no interrumpe al hablante sin necesidad. En este caso fue Karina, la que no ve la necesidad de decir frases para que Alejandro siga, debido a que Alejandro parece expresarse bastante bien y confiar en su sabiduría. Por ende, no interrumpe, no menciona entender al completo su sentir, no invalida ni le da invalidación. Intentan compartir experiencias. La escuchante vio a través de la sabiduría de Alejandro y él cómo afrontó la situación, a diferencia suya, y le felicita por haber compartido su acontecimiento. ¿Qué desafíos se enfrentaron? Pues la empatía, ponerse en el lugar del hablante. Nosotros como espectadores, pues es a veces complicado ponerse en el lugar del otro. Sin embargo, vimos aquí cómo hubo esa, digamos, armonía entre los dos y bueno, pues hubo esa empatía, sintieron el dolor de los acontecimientos, sobre todo porque tuvieron algo semejante o vivieron algo semejante. Dice esto, ¿cómo se sintieron en el rol de hablante? Esto lo responde Alejandro, bueno, ahorita le damos su oportunidad, y dice, ¿qué aprendieron sobre la importancia de la escucha? Pues la importancia de respetar la sabiduría de cada persona y saber escuchar al otro sin interrumpirle, pero sin dejar de ser oyente, semiactivo o activo. Aquí nos damos cuenta cómo absolutamente todos tenemos algo que decir, algo que ocultar o algo que algún dolor por ahí interno y que a veces es necesario que salga. Afortunadamente en este caso, pues elegí pues aquí a Alejandro y Karina, que pues ya sabemos que tiene pues ese don de la escucha y sobre todo yo creo que la armonía se dio porque vivieron situaciones semejantes. Entonces, la empatía se da porque, y además hay una retroalimentación, ¿verdad? Porque pues vivieron pues actitudes o situaciones muy dolorosas y bueno, pues uno se da cuenta, ¿no? De que cuando alguien se acerca, seguramente tiene un dolor y uno tiene que... En este caso, aquí se le llama empatía, yo lo conocía como tener compasión. Entonces, qué bueno que se dio. Y bueno, dejemos hablar a Elías o Alejandro, que son los que participaron
en esta actividad. Roberto, tenemos que pasar al equipo número 3 porque nos quedan 7 minutos. Ok. Sí, gracias. Equipo 3, por favor. Equipo 3, ¿no está? Equipo 4. Equipo 4 a la 1, equipo 4 a las 2, equipo 4 a las 3. Sí, yo voy a representar al equipo 4, dado que fui el escuchante. Referente a la pregunta 1, ¿qué técnicas escuché para encontrarnos más afectivos o más receptivos? Pues más que nada utilicé el corroborar la información que me están dando, debido a que dentro de la respuesta del... Perdimos tu audio, compañero. No te escuchamos, Abraham. No se oye. No, ¿verdad? Pensé que era yo, pero ya revisé mi aire y todavía tengo luz. Bueno, vamos con el equipo número 5 en lo que Abraham corrige sus problemas técnicos. Bueno, ok. Equipo 6. Hola compañeros, yo voy por el equipo número 6. Les cuento, en nuestro grupo modificamos un poco el trabajo, porque al final todos escuchamos. En este caso escuchamos a Guadalupe, ¿ya? Que le pedimos que nos contara por qué estaba acá en la universidad. Y ella nos contó en resumen lo siguiente, que ella estaba estudiando Derecho y que trabajaba con doctores solucionando problemas. Después de esa locución, que fue por supuesto mucho más larga, a alguien se le ocurrió preguntar si eran doctores médicos o eran doctores, ¿cómo se llama? De grado doctor. ¿Qué pasó? La mitad había entendido que eran médicos, ¿ya? Entonces, ahí nos dimos cuenta lo importante que es la escucha activa, en que tiene que haber una retroalimentación y tratar también de ponerse en el contexto. Porque en muchos de nuestros países a los médicos se le dicen doctores y uno está muy sesgado en esa visión. Y bueno, y todo se solucionó básicamente conversando y todos preguntándole a Guadalupe varias cosas. Eso fue nuestra experiencia en el trabajo. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Bien, equipo 6. Rubén, ¿te escuchamos? Sí, efectivamente, como decía mi compañero, aquí sí surgió esa duda, ¿no? Y yo creo que en un momento dado, en una escucha activa, en ese momento, como que cuando nos estaba hablando, que nos decía de doctores, en ese momento sí como que interrumpirle para decirle, oiga, ¿es un doctor de grado o doctor médico? Y cuestión de que no hicimos hasta el final, ¿no? Y es que fue una especie de retroalimentación. Y yo creo que si se le hubiera interrumpido en ese momento, se hubiera sentido más bien la persona, porque en verdad se está poniendo atención a lo que dice. Sí, eso es bien importante en la escucha activa, en la clarificación. Cuando tienes alguna duda, solicitar la clarificación te va a ayudar mucho a que la otra persona se dé cuenta que le estás poniendo atención, sobre todo en términos ambiguos. Y vamos a terminar la sesión aquí. Tengo que moverme a la siguiente sesión. Les agradezco mucho su participación. Ya acabo de subir la encuesta. Por favor, ayúdenme con la misma. Tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana para seguir con nuestra sesión de escucha activa. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Gracias.